un proyecto educativo para la salud. El tema del día de hoy. Estamos hablando de la necesidad de construir un sistema educativo para la salud que sea accesible para las grandes mayorías de América Latina. Por cierto, un saludo para todos aquellos que nos ven a través del Facebook en vivo de toda América, desde los Estados Unidos hasta la Argentina. En los últimos días he tenido la oportunidad de revisar algunos procedimientos educativos que pueden implementarse a través de las redes sociales. Como ustedes saben, yo ayudo a varios grupos de personas de Facebook y de WhatsApp, ¿sí?, a la resolución de sus problemáticas de salud, sobre todo diabéticos. Sí, aunque siempre me plantean padecimientos de los más diversos, ¿verdad?, desde los sencillos hasta los muy complejos. Entonces, en ese sentido, pues me ha llegado la preocupación por poder ofrecer de la forma más simple, más sencilla, este conocimiento para la salud y que sea asimilable, entendible por el grueso de las personas, independientemente de su nivel de educación. Sí, y entonces, en ese sentido, las redes sociales nos ayudan mucho, ¿no? Y todo lo que yo sé que se refiere a la salud se puede resumir en alguna fórmula, que nos permita tener una guía de cómo solucionar las diferentes problemáticas de salud que podamos sufrir, o cómo modificar, ¿sí?, de la mejor manera nuestro estado de salud, aunque nos consideremos sanos, pero sí mejorar nuestra condición, ¿sí?, y lograr prevenir múltiples padecimientos. Entonces, en ese sentido, en ese primer intento, resumimos: valórate, aliméntate, controla tu estrés, movilízate, usa la naturaleza y sé feliz. Esa sería, en un principio, un primer intento de construcción de fórmula ideal para generar nuestra propia salud. Cuando hablamos de valórate, nos estamos refiriendo a ver objetivamente, a través, digamos, de no solamente de estudios de laboratorio, sino ver nuestra condición de nuestros diferentes órganos, nuestro estado mental, nuestro estado emocional, la existencia o no de algunas problemáticas o conflictos de tipo emocional que hayamos adquirido a lo largo de nuestra vida, o bien si generado en el seno de nuestra madre, si en lo que se llama el proyecto sentido, o bien, digamos, en alguna transmisión, ¿sí?, del medio ambiente emocional de nuestros antepasados, y que nosotros hemos, lo tenemos vivo en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, en este sentido, la valoración es lo primero. Aquí se incluye, la parte emocional, la parte mental y la parte
física, se puede decir, ¿no? Entonces, en la parte física, lo que ustedes ya conocen, que sería, pues, hacer, digamos, un chequeo, ¿vea? A través de estudios de sangre, de orina, de excremento, un escaneo electromagnético, un electrocardiograma, si es necesario un ecocardiograma, en fin, ¿no? Y entonces ahí tenemos nuestra valoración, primer paso. En base a esto, bueno, también en la valoración, sobre todo para de acuerdo a los padecimientos que se tengan. En el caso del diabético incluiríamos estudios, por supuesto, ¿verdad? Para ver cómo está su función del páncreas, o si es un problema de corazón, igual a profundidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de problemas hay en el funcionamiento del corazón? ¿Alguna arritmia, tracito, en fin? Bueno, entonces, segundo paso, aliméntate. En la alimentación, o sea, la alimentación se puede decir que normalmente constituye el 50% de cualquier modificación o cualquier tratamiento, ¿sí?, en mejora de la salud. Y entonces, en ese sentido, en la alimentación tenemos que referirnos básicamente a lo que son los hábitos. Alimentación que no se traduce en hábito no nos va a servir. ¿Sí? Los hábitos son resultado de practicar una misma cosa, en este caso un mismo consumo, ¿sí?, por determinado tiempo, hasta que tengamos una programación neurolingüística, ¿sí?, un piloto automático en nuestro cerebro, y entonces actuemos en nuestro consumo de alimentos de acuerdo a esa programación que ya se hace inconsciente, ya no es consciente, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí pues tenemos que darle, en este caso de la alimentación, o sea, no solamente lo conveniente, sino lo conveniente para la persona que se trate, sino también satisfacer su gusto al máximo, toda vez que no influya, no incida en el agravamiento de la alteración que padezca. Entonces, aquí en la alimentación, como les decía, son hábitos fundamentalmente. Si, por ejemplo, mencionar un ejemplo, el hábito de acostarse con 3 horas de ayuno o 4 horas de ayuno, según el caso. Sí, cada persona va a requerir una u otra. Sí, o bien el hábito de hacer 2 comidas al día en lugar de 3. ¿Por qué? Porque así lo requiere ese organismo. ¿No? O bien el hábito de tener un horario de alimentación, ¿sí? Y entonces cumplir los horarios de alimentación aproximados y no estar consumiendo 3 y 6 veces comidas al día. El hábito de la disciplina, digamos, en la alimentación ideal, ¿sí?, que se rompe con el pecado de consumir alimentos que son inconvenientes o que causan intolerancia, pero que son necesarios y convenientes, ¿sí?, para el estado general de salud. Entonces, todo eso son hábitos. Lo que no se haya traducido en hábitos no es un logro en el campo de la alimentación. Tercero, controlar el estrés. El estrés, como todos sabemos, va a incidir en toda nuestra situación de estado de salud, nuestros padecimientos. Digamos, de lo más frecuente, el estrés engorda, el estrés sube la presión, el estrés sube el azúcar, el estrés agrava cualquier padecimiento, agrava el dolor, todo eso hace el estrés. Y entonces, en ese sentido, debemos igual
de construir o diseñar los hábitos que nos lleven, ¿sí?, a mantener un nivel mínimo de estrés. Sí, en todo caso, podemos decir que el estrés en determinado momento pudiera hasta ser conveniente, y la cosa es aprovechar el estrés en forma positiva. ¿Sí? Entonces habría que ser, porque definitivamente, o sea, en el mundo actual nos estresa desde nuestra salida a la calle, del viaje, qué sé yo, las salidas de noche, ¿no? Nos estresa, digamos, la inclemencia de la naturaleza, lluvias, ciclones, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Nos estresan, y por supuesto nos estresan las deudas, y nos estresan los familiares que son una carga para nosotros, ¿verdad?, y que no quisiéramos tener, pero que como es nuestra familia, entonces tenemos que, o sea, hay un sinnúmero de factores que van a incidir en nuestro estrés. Y entonces, en ese sentido, debemos tener la gracia de aprender todos aquellos procedimientos que nos permitan regular ese estrés y que no alteren, ¿sí?, nuestro estado de salud, ¿no? Entonces, para eso hay técnicas, algunos de ustedes ya las conocen, como la terapia de liberación emocional, como la de atención plena, ¿verdad?, de las prácticas de yoga, las prácticas de movimiento inteligente, en fin, por donde habría un sinfín de opciones para ayudar a controlar el estrés, incluyendo el mismo ejercicio, contribuye, ¿verdad?, a la regulación del estrés, o el consumo de alimentos, ¿verdad?, que ayudan a controlar el estrés, como son los probióticos, lo que hablamos de las kombuchas, lo que hablamos de la alimentación de vegetales fermentados, tipo chucrut, kimchi, en fin, ¿no? Entonces, eso es control del estrés. Cuarto punto, movilízate. Hablo de movilización porque ya lo he comentado en otras ocasiones. El solo moverse o pararse cada 15 minutos nos da aproximadamente el 50% del requerimiento de ejercicio del ser humano. Está probado que quien hace eso durante el día, sí, puede tener mejor condición de salud y de vida, y alargamiento de su vida incluso, que el jugador de fútbol que practica 4 horas en el campo, pero se pasa 2 o 3 horas sentado sin levantarse, ¿sí? O sea, la diferencia que hay entre la movilización sin ejercicio y el ejercicio intenso, pero con periodos de pasividad en la movilidad. Sí, hay una diferencia enorme. Entonces hay quien cree que porque hizo ejercicio, un deporte X, ¿no?, 3 o 4 horas, pero todo el resto del día se la pasa viendo televisión, por ejemplo, ¿verdad?, o trabajando en un escritorio, ¿verdad?, tareas de oficina, en fin, ¿no? Entonces eso es más desfavorable que el estarse moviendo, la movilización. Y por supuesto, ¿verdad?, de acuerdo a cada caso, hay que ver la dosis de ejercicio a la que la tenemos que llevar, o de movilización, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vamos agregando algunos ejercicios fundamentales, como, por ejemplo, los 4 ejercicios para la generación, el aumento de la producción de la hormona de la juventud por el cerebro, ¿sí?, o bien, ¿sí?, el fortalecimiento del miocardio, o sea, el músculo del corazón, para la prevención de infartos. Todo eso se puede lograr con prácticas de ejercicio 2 días por semana, o bien también los ejercicios diarios sencillos. ¿Sí? Recuerden que la mente puede generar, digamos, una condición similar, ¿sí?, a la del ejercicio físico. Se ha demostrado que si tú quieres hacer crecer tus músculos y utilizas la mente, con poquito ejercicio lo vas a lograr igual que si hicieras mucho ejercicio.
Y entonces en ese sentido, utilizando procedimientos para hacer fuertes esos ejercicios, aunque sean mínimos, nos permite tener la misma ganancia, el mismo efecto en el organismo. De ahí la importancia de la utilización de la mente para eso. Seguimos, uso de la naturaleza. Aquí pues hay que usar debidamente el agua, el sol, el aire y la tierra. De la tierra pues hay que tomar principalmente su electricidad, ¿sí? Lo que llamamos conexión a tierra, ¿no? Eso nos permite introducir en nuestro organismo electrones en 80 minutos de exposición a la tierra. Logramos introducir electrones desde la tierra, que tiene una carga de 2 voltios, hasta nuestros glóbulos rojos de la sangre. Entonces ese es el tiempo que se requiere aproximadamente para que la electricidad de la tierra se introduzca al centro de nuestros glóbulos rojos, y de ahí esos electrones van a poder ser trasladados a todas aquellas células, ¿sí?, dañadas o enfermas, oxidadas se puede decir, y entonces completar, o sea, digamos, esa falta de, o la pérdida, la formación de radicales libres que se llaman, son electrones perdidos, ¿sí?, por las células tejidos. Y entonces ahí, esos electrones que entran a través de la tierra van a permitir la recuperación más pronta y rápida, ¿sí?, y la formación de nuevos tejidos, de nuevas células. Entonces es así como vamos a poder usar la tierra adecuadamente. Igualmente pues usamos la tierra adecuadamente cuando pues nosotros estimulamos o promovemos el consumo de alimentos que vengan de tierras, ¿sí?, libres de químicos, ¿no? Son, digamos, dos de las maneras como nosotros podemos retomar y usar la tierra de la naturaleza. Bueno, en el caso del aire, pues debemos cuidarnos de todo lo que es el ambiente químico, porque basta el olor para que penetre, si a nuestro organismo, los diferentes químicos que se van acumulando y que nos van a afectar y a causar diferentes padecimientos, intolerancias y alergias, y otro daño a diferentes órganos como la tiroides, como el páncreas, o generar un cáncer, en fin, ¿no? Entonces en ese sentido, o sea, buscar un ambiente más libre de químicos posible. Y entonces en ese sentido, el hábito de utilizar productos, ¿verdad?, más naturales, que no sean tan químicos, y al igual que en los alimentos, pues eso nos va a permitir liberarnos de ese riesgo. Bueno, luego tenemos, con relación a la naturaleza, el consumo del agua. Sí, el agua, pues sí, ahorita actualmente no estamos tomando agua natural, es agua artificial. Todo el agua envasada, de botellas y de garrafones, es agua artificial, porque el agua natural tiene minerales. Y el agua que nosotros tenemos, los seres humanos, en nuestro interior, no tiene nada que ver con esa agua artificial que nos estamos ingiriendo, ¿no? Y entonces en ese sentido pues hay que darle una ayudita, por lo menos hagamos el remedio y tratemos de alcalinizar y mineralizar esa agua, ¿sí?, para que sea lo más parecida posible al agua que tenemos dentro del cuerpo. El agua que tenemos dentro del cuerpo es un agua más espesa, más viscosa, más estructurada, que tiene más minerales, y bueno, nos puede ayudar en eso. Hay que aprender a usar algunos vegetales, ¿verdad?, el uso de la chía, que yo recomendaba para la hidratación, ¿cuál es el otro, Humberto? Aparte de la chía, la sábila. ¿Sí? Entonces,
Con esos dos hidratantes de nosotros vamos a formar o a crear un tipo de agua muy parecida a la que tiene nuestro organismo, y entonces se facilita la hidratación. Bueno, aparte del agua tenemos el sol. Del sol vamos a tomar fundamentalmente, digamos, el efecto que causa en nuestra piel la formación de vitamina D3, sí, que es la madre de todas las vitaminas. Entonces la exposición al sol, de acuerdo al color de la piel, una gente blanca puede ocupar 5 o 10 minutos, una persona, digamos, de color oscuro, digamos, de piel como, por decirlo así, afro, pudiera ocupar hasta 1 hora, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo muy moreno que sea la persona, y entonces hay más requerimiento de tiempo de sol para la formación de los requerimientos de vitamina D3 que se requieran. ¿Sí? No solamente es eso, o sea, el sol juega un papel importante, es más, se desconoce mucho de los efectos positivos del sol. Y es mentira, por ejemplo, que el sol nos va a causar un cáncer. Al contrario, nos protege de casi todos los cánceres, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues las compañías farmacéuticas o vendedoras, digamos, de bloqueadores, han venido comentando, ha venido diciendo desde hace 40 o 50 años que el protector solar, que es indispensable, que bla, bla, bla. Nada de eso, está más lejos de la realidad, ¿sí? En todo caso, ¿por qué razón? Porque los rayos ultravioleta, que son los causantes de cánceres, ¿sí? Cuando está el sol vivo al mediodía, es cuando el sol puede proteger de esos rayos ultravioletas. En cambio, por ejemplo, cuando está nublado como ahorita, ¿sí? Es muy fácil que, o sea, como no hay sol, penetran y son más dañinos los rayos ultravioleta y son más cancerígenos. Entonces la exposición a lo nublado es más dañino que la exposición al sol. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen nuestras investigaciones, las investigaciones de múltiples gentes independientes, y que se ha corroborado en los últimos años. Bueno, y por último tenemos el ser feliz. Ser feliz implica, primeramente, hacer lo que a uno le gusta. Entre más tiempo dediquemos a lo que a nosotros nos gusta, más posibilidades de generar felicidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nuestro oficio tiene mucha relación con la felicidad. Entonces, en ese sentido, nuestra gracia o nuestro talento que tenemos todos los humanos, todos tenemos un talento o varios talentos, hay que descubrirlos. Lamentablemente, el grueso, digamos, de las personas en este mundo se pasan por esta vida y nunca supieron cuál era su gracia, su talento. Entonces, es por demás importantísimo, desde nuestra juventud, incluso nosotros como padres con los pequeños, tratar, digamos, de detectar cuál es el gusto en ese sentido y a poder apoyar a nuestros hijos en esa dirección, ¿no? Entonces, descubrir ese gusto o ese talento o esa gracia y cultivarlo. O sea, los grandes hombres, las grandes mujeres surgen precisamente o se forman del cultivo de esa gracia o de ese talento, y eso es lo que les permite hacer, digamos, una actividad o un pasaje por ese mundo trascendental. Sí, eso es lo que va a dejar que huella en el mundo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues es determinante, sí, para la felicidad de eso. Y entonces, imagínense a alguien que tiene que trabajar 10, 20, 30 años en algo que no le gusta.
esa persona siempre va a ser infeliz. ¿Sí? Y entonces aquí en este sentido, o sea, si algo no nos gusta, o si a alguno de nuestros hijos no les gusta lo que está haciendo, pues hay que buscar y buscar y buscar y probar hasta encontrar aquello con lo que nos sintamos bien, porque eso también va a tener que ver con la salud. Y entonces en la construcción de esa felicidad, ¿verdad?, también tiene que ver con nuestro ambiente personal, familiar, social. Por algo muchos de los expertos decían, ¿verdad?, uno es el promedio de las 5 gentes más cercanas con las cuales nos rodeamos o con las cuales convivimos. Y entonces en ese sentido, ¿verdad?, hay que considerar que básicamente la familia no es la sangre, sino que la familia de cada persona, ¿sí?, es el número de personas, amigos o familiares de los cuales se rodea. Y entonces ahí, de acuerdo a eso, también, digamos, es el margen de felicidad que vamos a poder obtener. Porque si estamos cargando con las problemáticas de uno y de otro, de nuestros amigos, familiares, pues lógicamente va a ser complicado que nosotros construyamos esa felicidad que buscamos. Sí, adelante. Y cuando uno un poco desconoce de su carrera y pues en realidad no sabe de qué se trata su carrera, pero poco a poco le va agarrando el gusto, ya eso sí es bueno, ¿no? Sí es bueno porque ya determinada media carrera dice, oye, esto sí me gustó, me gusta. Así es, definitivamente, así puede ser, pero puede ser que no. Y entonces en ese sentido, si a la mitad de la carrera se da uno cuenta, ¿por qué tiene que terminarla? Por la idea que nos metieron, ¿sí?, de que había que tener una profesión que garantice nuestro estatus o nuestro nivel social, nada más. Pero ahí vamos a ser uno más del montón. Vamos a pasar desapercibidos. No haremos ninguna contribución, no haremos nada trascendente. O sea, si ustedes se dan cuenta, hasta la felicidad tiene que ver con la trascendencia, con la contribución social. Entre más le demos a la gente y al mundo, ¿sí?, mayor va a ser nuestra felicidad. ¿A quién no le da gusto darle al medio mundo? Sí, pero si les dieran, fuera más feliz. Cuando les quita, ya, es lo contrario. Bueno, pues entonces hasta aquí dejamos. Si no hubiera algún comentario o pregunta. Quisiera entrar más en el estrés. El estrés es algo natural que se nos da, pero cuánto nos perjudica y cuánto nos beneficia. Porque el estrés todo el mundo lo tenemos, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que ahí el estrés puede estar en el ambiente. Si, por ejemplo, la exposición a un químico, a una radiación, por ejemplo, nos puede generar estrés. Por esa razón, los celulares nos van a alterar la presión, el azúcar, al igual que cualquier onda electromagnética, ¿no? ¿Sí? Eso, digamos, es una
es un factor externo, pero también pues hay factores internos que tienen que ver, digamos, con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, nuestra emoción. Si nosotros, o sea, toma en cuenta que lo que uno crea, lo que uno cree, ¿sí?, es lo que es. La verdad es muy relativa. ¿Sí? Tú tienes tu verdad, él tiene su verdad, cada persona tiene su verdad. ¿Por qué? Porque ve las cosas de un modo y lo ve diferente. Entonces, si tú estás viendo algo que no te parece a ti, pero a lo mejor a la otra persona sí le parece, pues en ti va a generar estrés, pero en él no. A lo mejor va a ser gusto, lo contrario. Sí, entonces eso es muy subjetivo. ¿Sí? El estrés puede ser muy subjetivo. Está el estrés objetivo, resultado de los factores externos físicos. Pero ahí en ese sentido la mente, ¿sí?, te da otra captación de la vivencia, del ambiente. Y entonces te puede generar o no estrés. Si tú tienes contigo una suegra con la que no, ya, pues normalmente no se lleva uno bien con la suegra, ¿no? Pero pues, tú tienes estás viendo con una suegra y tienes 1 kilo de mantequilla, ¿sí? Tú, pues, no te va a generar estrés. Pero a lo mejor a tu esposa no tiene ese kilo de mantequilla y le genera un gran estrés, ¿no? El mismo factor puede tener 2 incidencias diferentes y eso tiene que ver con cada persona, ¿no? Cuando tú hagas consciente esa problemática y la superes, probablemente ya, o sea, cuando me refiero yo, en este caso tu esposa, también se unte el kilo de mantequilla, pues todo el mundo feliz y todo el mundo contento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la construcción, digamos, de ciertos hábitos y la utilización de recursos, de terapias, de herramientas, se puede decir, ¿verdad?, para la solución del estrés, pues se aplica cuando se ocupa. A veces no hay opciones y no es posible superarlo, y entonces lo mejor es alejar a esa persona que es tóxica para alguien, y a veces esa es la solución, aunque sea alguien de nuestra sangre, ¿no? Lamentablemente así es, porque cada persona es un mundo, como se dice. Hay gente que establece que detrás del estrés están los miedos. Sí, claro. Eso es lo que ocasiona el estrés, en los miedos que uno tiene. Claro, por supuesto. Fíjate que en mi caso no hay cosa que me generara más estrés que hablar en público. Está probado Es el miedo más fuerte. que es el miedo más fuerte que la muerte. Entonces es algo subjetivo, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea que a mí, al inicio, cuando empecé a hablar, yo terminé mi carrera de medicina. Me daba pena pararme y exponer o preguntar algo, ¿no? Tuve la oportunidad de cursar 2 maestrías donde me obligaron a participar. En esas maestrías la actividad es tan intensa que al que habla mucho lo callan y al que no habla lo hacen hablar, está por los codos. Y es una práctica diaria, y encima, y entonces eso me ayudó, realmente me ayudó mucho a eso.
y después pues empezar a hacer presentaciones públicas, ¿sí? Digamos en mi actividad yo tenía que hacer presentaciones entre 200, 300, 500 personas, pero hay algo que casi nunca pude superar y es el miedo a las cámaras y a los aparatos, ¿no? Y todavía de repente se me sale y me bloqueo cuando tengo una cámara enfrente, sea en televisión, sea, digamos, un micrófono en el radio. Sí, pero eso ha sido mi mayor dificultad. ¿Por qué? Pues quizá tengo cosas guardadas, ¿sí? Todavía yo mismo que tengo que averiguar por qué las tengo. Pero sí, a base de práctica y de hacerlo, pues se viene superando ese miedo. Y entonces en ese sentido, nuestro avance en la vida o nuestros logros siempre van a tener relación con ese vencimiento a los miedos. Gracias. Me recuerdo todavía, no sé por qué razón, hace como 1 año y medio, iba al programa de Radio Cultura y no sé, me sentí muy nervioso y entonces me puse a practicar la técnica de liberación emocional sobre el miedo a hablar en la radio. Ese día en el programa no tuve ni una sola muletilla, que ese era mi problema, me salían pero, ¿ah? Y entonces eso fue superado, fíjate, con una técnica, un truco, se puede decir, o una herramienta que me ayudó a enfrentar una situación temporal. Claro, de vez en cuando me sale de nuevo, ¿no? Y entonces me recuerdo de eso y repito, ¿verdad?, mi ejercicio de liberación emocional y asunto arreglado. Pero ahora en el programa ya te puedo callar. Bueno, entonces hasta aquí la dejamos. Muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos ven en Facebook.